Hola, vamos a resolver un problema de transporte por el método Vogel. El problema nos dice, hay una solución básica factible del siguiente problema de transporte por el método de Vogel. El costo m en la posición 3, 5 es un costo altísimo y significa que en realidad el origen 3 no puede surtir el destino 5. Esta es una manera simbólica de representar estas imposibilidades. Tenemos aquí nuestra tabla de nuestro modelo de transporte. Lo primero que tenemos que hacer es balancear en nuestro modelo. Para esto nos vemos que nos hace falta un valor de 50 en nuestra oferta. Entonces agregamos una fila 4 en los orígenes que estará compuesta de ceros para que ya podamos tener nuestro problema balanceado. Así arrancamos con la primera iteración. El primer paso de este método es el paso de penalización, en el cual vamos a construir una tabla de diferencias. Tenemos nuestro modelo y nos podemos dar cuenta que eliminamos las ofertas y las demandas. Estas las vamos a cambiar por diferencias. ¿A qué se refiere con diferencias? Bueno, de cada fila y de cada columna vamos a tomar los dos valores más pequeños y la diferencia entre estos dos. Así se forman las diferencias de nuestro modelo. Después de esto, vamos a tomar el valor de diferencia más alto que tengamos y en esta, ya sea una fila o una columna, tomamos el costo más pequeño que tengamos en dicha fila o columna. En este caso vemos que tenemos el valor de diferencia 19, que es el más alto, y está en la columna 4. En esta columna nuestro valor más pequeño es el 0, que está en la posición 4,4. Entonces tenemos nuestra tabla de flujos 1, donde vemos que tenemos oferta, la demanda, y tenemos la sección de envíos vacía, la cual vamos a ir llenando con cada iteración de nuestro método. Teníamos la posición 4, 4, entonces esta posición 4, 4 va a ser el mínimo valor de la fila 4 y la columna 4. Esto es, en este caso, el mínimo valor de 50 y 40, que es 40. Entonces, nuestra posición 4, 4 va a ser el valor de 40. El nuevo valor de la fila 4 va a ser 50 menos 40 igual a 10. Y de la columna 4, 40 menos 40 igual a 0. Ya que tenemos este 0, llenamos toda esta columna de ceros, ya que no podemos hacer ningún envío más en esta columna. Ahora generamos nuestra tabla de costos 1, ya que habíamos comentado que en la columna 4 ya no se podían hacer más envíos, eliminamos esta columna y actualizamos nuestros valores de oferta y demanda. En este caso el valor que se actualizó fue este 10, que está en azul. Pasamos a la segunda iteración. Tenemos la tabla de diferencias 2, donde aplicamos de nuevo el proceso de penalización con nuestras diferencias. En este caso, por ejemplo, para la fila 1, tenemos que nuestros valores más pequeños son 14 y 16, su diferencia es 2. Para la fila 2, nuestros valores más pequeños son 13 y 15, su diferencia es 2. Para la fila 3, nuestros valores más pequeños son 15 y 18, su diferencia es 3. Para la fila 4, pues nuestros valores más pequeños son 0 y 0, su diferencia es 0. Para la columna 1, nuestros valores más pequeños son 0 y 15, la diferencia es 15. Para la columna 2, nuestros valores más pequeños iguales 0 y 15, la diferencia es 15. Para la columna 3, nuestros valores más pequeños son 0 y 13, su diferencia es 13. Para la columna 5, nuestros valores más pequeños es 0 y 16, la diferencia es 16. 16 es nuestra diferencia más grande en esta tabla de diferencias y
pertenece a la columna 5. El valor más pequeño de esta columna es el valor 0, que está en la posición 4, 5. Tenemos nuestra tabla de flujos 2, donde buscamos el valor de la posición 4, 5, que sería el mínimo entre la fila 4 y la columna 5, que sería el mínimo de 10 y 50, que es 10. La fila 4 entonces se convierte en 10 menos 10, 0, y la columna 5 en 60 menos 10, 50. Vemos que la fila 4 ahora es un 0, por lo tanto no se pueden hacer más envíos en la fila 4 y rellenamos en nuestra tabla de flujos la fila 4 con ceros. Nuestra tabla de costos 2 queda de la siguiente forma, donde ahora quitamos la fila 4 y actualizamos la oferta y la demanda. En este caso solo se actualizó la demanda de la columna 5, que es el 50, que está de color azul. Pasamos a la tercera iteración. Esta es nuestra tabla de diferencias 3, donde volvemos a aplicar el método de penalización, como lo hicimos anteriormente, sin en este caso la columna 4 ni la fila 4. Entonces nuestras diferencias quedan en la fila 1, nuestros valores más pequeños son 14 y 16, su diferencia es 2. En la fila 2, nuestros valores más pequeños son 13 y 15, su diferencia es 2. En la fila 3, nuestros valores más pequeños son 15 y 18, su diferencia es 3. En la columna 1, nuestros valores más pequeños son 15 y 18, su diferencia es 3. En la columna 2, nuestros valores más pequeños son 15 y 19, su diferencia es 4. En la columna 3, nuestros valores más pequeños es 13 y 14, su diferencia es 1. Y en la columna 5, los valores más pequeños son 16 y 16, la diferencia es 0. Nuestra diferencia más grande es la de 4, que pertenece a la columna 2. Y el valor más pequeño de la columna 2 es el 15, que está en la posición 3, 2. Esta es la tabla de flujos 3, donde buscamos el valor de la posición 3, 2, que sería el mínimo de la fila 3 y la columna 2. Esto sería igual al mínimo entre 90 y 40, esto es igual a 40. Actualizamos la fila 3, que sería 90 menos 40 igual a 50, y la columna 2, que sería 40 menos 40 igual a 0. Ya que tenemos un 0 en la columna 2, llenamos con ceros esa columna, ya que no se pueden realizar más envíos en esa columna. Actualizamos la tabla de costos, ya sin la columna 2 en este caso, y actualizamos los valores de oferta y demanda. En este caso, actualizamos esos 250 que se ven en color azul. Seguimos con la cuarta iteración. Esta es nuestra tabla de diferencias 4. De nuevo el proceso de penalización. Para nuestra fila 1, nuestros valores más pequeños son 14 y 16, la diferencia es de 2. Para la fila 2, nuestros valores más pequeños son 13 y 15, la diferencia es de 2. Para la fila 3, nuestros valores más pequeños es 18 y 18, la diferencia es de 0. Para la columna 1, nuestros valores más pequeños son 15 y 18, la diferencia es 3. Para la columna 3, nuestros valores más pequeños son 13 y 14, la diferencia es 1. Para la columna 5, nuestros valores más pequeños son 16 y 16, la diferencia es 0. Nuestra diferencia más grande es la de 3, que pertenece a la columna 1, y el valor más pequeño de esta columna es el 15, el cual pertenece a la posición 2, 1. Esta es la tabla de flujos 4, donde buscamos el valor de la posición 2, 1, que es el mínimo de el valor de la fila 2 y la columna 1. Esto es igual al mínimo de entre 60 y 30, que es igual a 30. El nuevo valor de la fila 2 será 60 menos 30 igual a 30, y de la columna 1 será 30 menos 30 igual a 0. Ya que tenemos un 0 en la columna 1, se llena con 0 toda la parte de los envíos, ya que no se puede hacer un envío más en esta columna. Actualizamos nuestra tabla de costos, que ahora es la tabla de costos 4, y vemos que ahora ya se eliminó la columna 1, ya que no podemos hacer envíos ahí. Actualizamos nuestras ofertas y demandas, en este caso se actualizaron 3, que sería el 30, y los 250 que están en color. Pasamos a la quinta iteración.
Esta es la tabla de diferencia 5 con el proceso de penalización. Para las filas vemos que ya solo tenemos dos valores, entonces la diferencia será la diferencia entre estos dos valores. En el caso de la fila 3, la diferencia será m menos 18. Y para la columna 3, los dos valores más pequeños son 13 y 14, la diferencia es 1. Y la columna 5 es 16 y 16, la diferencia es 0. Ya que sabemos que m es un valor muy grande, podemos inferir que este va a ser nuestra diferencia más grande. Y el valor menor entre 18 y m pues sería 18, ya que m, vuelvo a repetir, es un valor demasiado grande, que está en la posición 3, 3. Entonces, en la tabla de flujo 5 buscamos el valor de la posición 3, 3, que sería el mínimo del valor de la fila 3 y el valor de la columna 3. Sería el mínimo de 50 y 70, esto es igual a 50. Actualizamos el valor de la fila 3, que sería 50 menos 50 igual a 0, y el valor de la columna 3, que sería 70 menos 50 igual a 20. Ya que tenemos un 0 en la fila 3, se elimina esta fila y en nuestra tabla de flujos la llenamos con 0, ya que no se pueden hacer más envíos en esta fila. Volvemos a actualizar nuestra tabla de costos. Esta es nuestra tabla de costos 5. Eliminamos la fila 3. Entonces actualizamos ofertas y demandas, que son las actualizaciones que están en color azul. Seguimos con la sexta iteración. Esta es la tabla de diferencia 6, en el cual aplicamos el proceso de penalización. Vemos que ya tanto para filas y columnas solo tenemos dos valores, así que sacamos la diferencia de esos dos valores. La diferencia más grande es el 3, que está en la fila 2, y el valor más pequeño de la fila 2 es el 13, el cual está en la posición 2, 3. Esta es la tabla de flujo 6, donde buscamos el valor de la posición 2, 3, que sería el mínimo de la fila 2 y la columna 3. Esto es el mínimo de 30 y 20, que es igual a 20. Actualizamos el valor de la fila 2, que sería 30 menos 20 igual a 10, y de la columna 3, que sería 20 menos 20 igual a 0. Ya que tenemos 0 en la columna 3, se elimina y rellenamos con ceros en nuestra tabla de flujos, ya que no hay envíos en esta columna. Podemos ver que a partir de aquí se podría completar nuestra tabla de flujos con lógica, pero lo seguiremos haciendo con este método hasta el final. Actualizamos la tabla de costos. Esta es la tabla de costos 6. Ya solo nos queda la columna 5 y la fila 1 y 2. Y actualizamos las ofertas y las demandas. Séptima iteración. Esta es la tabla de diferencia 7. Podemos ver que en las filas ya no existe diferencia, entonces el valor de las diferencias será el valor que tiene la fila. Y en la columna, pues el valor de la diferencia es 0. Aquí tenemos un empate, se rompen los empates arbitrariamente y en este caso elegimos la posición 1. Tenemos la tabla de flujo 7, donde buscamos el valor de la posición 1,5, que es el mínimo entre el valor de la fila 1 y la columna 5, que esto es el mínimo de 40 y 50 igual a 40. Actualizamos el valor de la fila 1, 40 menos 40 igual a 0, y de la columna 5, 50 menos 40 igual a 10. La fila 1 ya está en 0, ya que ya no se pueden realizar envíos en esta fila. Actualizamos nuestra tabla de costos y nuestras ofertas y demandas. Por último, la octava iteración. Vemos que solo nos queda el valor de la posición 2,5, que sería el mínimo de la fila 2 y la columna 5, que sería el mínimo de 10 y 10, por lógica, como ya lo habíamos mencionado. Y ahora los valores de oferta y demanda se actualizan y quedan en ceros. Esta última tabla de flujos ya nos representa nuestra solución básica factible, que es la que tenemos aquí, con sus respectivos valores de oferta y demanda. Solo falta verificar qué tipo de solución es, con la fórmula de m más n menos 1, donde m son las filas, n son las columnas, y esto nos da 8. Podemos ver que tenemos 8 soluciones también, por lo tanto tenemos una solución no degenerada.